en el 95.1 FM. La bendición vas a encontrar desde Juárez la frontera, brillando con su luz, llevándote el mensaje, el amor de Jesús, con los mejores locutores. La charla mejor, aprendiendo de la Biblia, llenos de valor. Música variada que te pone a cantar, la compañía perfecta que no va a terminar. Shekinah, Shekinah 95.1 FM. La radio que te cuida, la que te mantiene 24/7, todo el año sin parar, 365 días para juntos adorar. Shekinah, Shekinah en tu radio y tu hogar, y en Roku por la tele nos puedes mirar. Shekinah TV, presencia digital, la señal del cielo, una entrega total. ¿Vas en el auto? Shekinah. ¿Estás en el trabajo? Shekinah. ¿En la casa con la familia? Shekinah TV. La que tú ya conoces, la que siempre quieres ver. 95.1 FM. La radio que te bendice. Ciudad Juárez. Conéctate. Ante la bendición, ante el gozo, el dolor o el sufrimiento, existe una fuerte confianza y la esperanza de un consuelo eterno que hace hablar a esas voces del alma por el amor de su Creador. Programa Voces del Alma. Voces del Alma. Aquí comenzamos. Tengan todos ustedes bienvenidos una vez más a su programa de Shekinah Radio 95.1 FM, en su programa Voces del Alma. Amén. Mi nombre es Marisol Nevares y como cada martes estamos aquí, diferentes hermanas, pero hoy nos tocó a nosotras en este programa de Voces del Alma. Le damos la más cordial de las bienvenidas en esta mañana fresca aquí en Ciudad Juárez. Estuvo soleado, estuvo chispeando, ahorita ya hay viento, está frío, está nublado, tenemos todos los climas hoy, así que somos bendecidos, somos bienaventurados. Amén, gracias al Señor por este día y muy buenos días a todos. Amén, buenos días, Dios los bendiga. Mi nombre es Juanisa Bendaño y pues como ya dijo mi hermana, les damos la cordial bienvenida a su programa Voces del Alma. Traemos un bonito tema que es Dios ya me perdonó, yo aún no puedo. Vamos a estar viendo este precioso tema que muchas veces nosotros no nos perdonamos, aunque Dios ya nos perdonó desde hace mucho, ¿verdad? Cuando venimos a Cristo, Él nos limpia y nos perdona. Entonces vamos a estar aprendiendo de esto y que sea de mucha bendición para la vida de cada uno de los que nos escuchan, ya sea en la radio, en Facebook Live, y que sea Dios hablando en sus corazones. No importa cuál grande sea su falta, su pecado, dice que no hay ningún pecado más grande que el amor de Dios. Así es que vamos a estar aprendiendo este precioso tema el día de hoy y les damos la cordial bienvenida. Amén, amén. Y como dice mi hermana Juanita, es un tema muy interesante porque realmente sabemos que Dios ya nos perdonó. Amén. Pero qué difícil es a veces el perdonarse a uno mismo. Amén. Así amén. Es. No es fácil. O sea, no. Vamos a hablar todo esto de verdad porque sí es un tema muy interesante, es un tema de mucha bendición de verdad. Y vamos a comenzar leyendo el libro de los Salmos 32 del versículo 1 al 5. Amén. Amén. Y dice así: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño.
Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Hay otra versión, nueva versión internacional, esta también viene muy, muy preciosa, dice así: Dios mío, tu perdón nos llega a todos como una bendición. Tu perdón borra nuestros pecados y rebeldías. Tú bendices y declaras inocentes a los que no actúan con malicia. Mientras no confesé mi pecado, las fuerzas se me acabaron de tanto llorar. Me castigabas de día y de noche y fui perdiendo fuerzas, como una flor que se marchita bajo el calor del sol. Pero te confesé mi pecado y no oculté mi maldad. Me decidí a reconocer que había sido rebelde contigo y tú, mi Dios, me perdonaste. Amén. Qué belleza es siempre la palabra del Señor. Este salmo lo declaraba David y es interesante. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Bienaventurado significa dichoso, feliz, bendecido. Es aquel cuya transgresión ha sido perdonada. El perdón que hemos obtenido es gracias a nuestro Señor Jesucristo, dice, y cubierto su pecado. Amén. Amén. Cuando tú cubres una cosa, ejemplo, tu mesa, la cubres con un mantel. No se ve si la mesa y le pones sobre el mantel, le pones unas flores, unos platos muy bonitos, un florero, qué sé yo. Realmente no sabes si esa mesa está nueva o vieja, porque la impresión que te da por cuanto está cubierto con un bello mantel, con unas flores que te adornan, etcétera, unas velas quizás aromáticas, yo no sé, dices, qué bonito comedor. Así es. Pero cuando quitas la belleza que está encima, ves realmente que a lo mejor esa madera ya era una madera rayada, una madera ya muy vieja, pero no te das cuenta porque fue cubierta con un bello mantel. Así mismo yo creo que es el hombre. Cuando Dios viene a nuestras vidas y cubre nuestros pecados, perdona nuestras iniquidades, ya no es el hombre o la mujer, ya es la belleza, ya es el poder, el amor de Dios que te cubre y que te hace ver diferente. Amén. Amén. Entonces podemos ver cuán grande es el Señor para nuestras vidas, que nos cubre y realmente, ¿por qué? Porque nosotros somos diferentes. En nosotros no hay nada bueno, no hay nada agradable. Así es. Lo agradable, lo bueno es cuando viene el Señor a nuestras vidas. Amén. Amén. Así es. Eso es precioso, porque cuando Jesucristo llega a nuestras vidas, Él nos limpia, Él nos lava. Dice que nos limpia y nos hace blancos como la nieve. Amén. Entonces, como decía mi hermana ahorita, nos da esa gracia, porque a lo mejor cuando estabas en el mundo, cuando andabas perdido en delitos y en pecados, veían solo tus faltas, veían esa persona que tú eras. A lo mejor eras una persona desagradable, a lo mejor eras una persona mal hablada, tenías un carácter, un modo muy feo, o eras de esas personas que sencillamente no se aguantaba ni ella misma y así trataba a las demás personas. Pero ¿qué pasa como decías tú, cuando viene Cristo a tu vida? Te corona de favor y gracia, te cambia, porque Él es el que te va puliendo poco a poco, va cambiando tu manera de pensar, tu manera de ser, y te va llenando de su gracia. Entonces a veces dices tú, ves a una persona y dices, yo la veía hace muchos años y no era agradable, y ahora es agradable, habla bonito, no bonito porque tal vez no sea llena de miel, pero habla con ese amor que Dios le ha puesto en el corazón, habla con esa gracia que Dios le ha puesto. Así ¿no? Hasta lo ves, ¿no? Ha pasado que tú dices, oye, ha pasado el tiempo y se ve rejuvenecido, exacto, rejuvenecida, se ve bonita, tiene una sonrisa agradable. Tal vez antes
si era mujer, mostraba el cuerpo para agradar a otras personas. Ahora viene vestida decente, con un vestido muy bonito, una falda muy bonita, una blusa que no tiene que enseñar, pero se ve preciosa. Sencilla, pero se ve preciosa. ¿Por qué? Porque es la gracia de nuestro Señor Jesucristo en nosotros. Cuando el Señor llega, nos llena de Él, nos llena de su favor, nos llena de su gracia, nos llena de su misericordia, nos llena de su amor, porque cuando hay amor, también el corazón, sueles a reflejar lo que tú traes en el corazón, porque cuando estás amargado, pues tu cara está amargada, de limón. Reflejas tu cara de limón. Entonces vemos qué pasa cuando Dios nos perdona, pero también cuando nosotros realmente olvidamos y dejamos en el pasado lo que Dios ya nos borró, porque vamos a estar aprendiendo. Si Dios ya nos perdonó y nosotros aún no, entonces a veces seguimos arrastrando el pasado. Exacto. Y no nos deja continuar, no nos deja avanzar, no nos deja llenarnos del Señor, llenarnos de su palabra, porque nos seguimos culpando, seguimos arrastrando ese pecado que el Señor ya nos perdonó. ¿Y quién es el único, hermanos, que nos recuerda el pasado? Es el enemigo. Entonces no dejemos que el enemigo nos recuerde nuestro pasado. Vamos a seguir aprendiendo de este tema precioso que traemos en esta mañana, que es el perdón de nuestro Señor para con nosotros. Cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, hermano, Él llega, Él nos perdona, Él nos limpia, Él nos hace nuevas personas, nos da una nueva manera de ser. Entonces, esto es precioso cuando Dios llega a nuestras vidas y cuando Él nos limpia. Dice que Él retira nuestro pecado de nosotros, como está el occidente del oriente. Amén. Así retira nuestros pecados de nosotros. Entonces vamos a estar aprendiendo conforme a la palabra del Señor lo que Dios nos enseña. Amén, amén. Y dice, ¿qué es la culpa? La culpa es una emoción que nos hace sentir mal, ocasionando un efecto doloroso y que surge de la conciencia o de la sensación de haber transgredido normas éticas, personales o sociales, sobre todo cuando de la propia conducta ha derivado un daño o has dañado a una o más personas. Como el resto de las emociones, es una señal indicativa de nuestro cuerpo y nuestra psique, que es lo psicológico, la mente, en este caso es el alma. Amén. Amén, que nos aporta o propicia estímulos útiles para edificar caminos y acciones en la vida, facilitando nuestro proceso adaptativo al entorno en que nos movemos. De ella resulta un sentimiento de culpabilidad, la sensación interna más permanente de haber hecho algo malo, de sentirnos malas personas por haber hecho daño a los demás, por haber infringido alguna ley o algún principio ético o norma, tanto en situaciones reales como imaginarias, generándonos un malestar continuo. El sentimiento de culpa surge al romper tanto reglas culturales, religiosas, políticas, familiares o de un grupo al que se pertenece, o por el mero pensamiento de haber cometido una transgresión. Puede ser real, que resulta de transgresiones adjetivas, pero también puede llegar a darse un sentimiento de culpa mórbida, subjetiva o ficticia, capaz de dificultar o imposibilitar la vida normal, y que suele ser el resultado de una educación llena de reproches, en la que se ha dominado más el castigo que el premio o la aprobación, y se ha afectado la seguridad personal del individuo, las sensaciones permanentes de ser malo, de no ser suficiente, de no estar a la altura, de valorar más a los demás que a uno mismo, de no poder quejarse, suelen estar relacionadas con la falta de la autoestima y constituye la base sobre la que se forma una conducta y muy sensible que dificulta la vida cotidiana. Amén. Entonces, la culpa es algo que tú sabes que transgrediste, algo que cometiste, a veces es un hecho tuyo en contra de ti mismo o en contra de otra persona, hermano, familia, de cierto grupo. La culpa está ahí, es un sentimiento. Todos deseamos evitar el sentimiento de culpa,
¿Por qué? Porque esta genera un malestar terrible. Y a veces Así la es. culpa la sientes tan pesada. Yo no sé si usted ha tenido esto, pero yo creo que la mayoría hay algo que te sientes culpable. A veces como padres pensamos, me siento culpable a lo mejor porque fui muy fuerte con mi hijo, fui muy fuerte con mi hija, fui muy exigente, no debí haber hecho esto o aquello, o viceversa. Hay padres que fueron demasiado blandos con los hijos y a veces ven consecuencias por no haber corregido al hijo como debía ser. Entonces a veces el padre, ¿qué puede pensar? Híjole, mi hijo es así, mi hija es así, porque no lo corregí. Y hay una culpa que realmente te estás ahogando a ti misma. La culpa pesa. Sí, así La es. culpa ahoga, la culpa no te deja levantar, la culpa te pisotea, la culpa te hace sentir el más o la más miserable de esta tierra. Así. ¿Por qué? Porque la culpa sí es, la culpa te causa tristeza, te causa vergüenza, te causa rechazo a ti misma. ¿Ver? Entonces, qué terrible es tener un sentido de culpa, porque esta palabra ahoga. La culpa o la palabra culpable se encuentra en la Biblia 180 veces. La culpa es cuando una parte buena de nosotros mismos juzga algo malo que hemos dicho o hecho. Ahí estamos nosotros y es una autoanálisis. Cuando no conocemos al Señor, regularmente hacemos las cosas y a veces puedes sentir un poco de culpa, a veces no, porque no está el Espíritu Santo. Pero cuando el Espíritu Santo viene a ti y mora la palabra en ti, te hace ver como un espejo. Tú lees la palabra y empiezas a ver, híjole, aquí me equivoqué, aquí fallé, Señor, perdona. Empiezas a ver que eres realmente culpable de tantas cosas que no te diste cuenta. Entonces también podemos ver que la culpa de una forma también es buena. Pero regularmente el hombre siente tanta culpa que a veces se siente inmerecedor de la gracia de Dios. Amén. En el libro de Génesis 3, del 9 al 3, dice así: cuando Dios se acercó a Adán y a Eva, quienes se escondían avergonzados, esto vemos después de que cayeron, ¿verdad? Y creyeron la mentira de la serpiente, más bien la mujer. En este caso icónico, la vergüenza se convirtió rápidamente en culpa. Adán culpó a Eva, Eva culpó a la serpiente, es decir, a Satanás. Pero todo el tiempo el Señor simplemente estaba llamando a la pareja a confesar su culpa. Cuando le llama, Adán, ¿dónde estás? Señor, me escondí. La culpa te va a traer vergüenza. Va a querer esconderse detrás de. ¿Cuántas veces como seres humanos nos escondemos detrás de la excusa? No queremos aceptar nuestro error. Nos cuesta trabajo aceptar que nos equivocamos y nos da vergüenza. Amén. Entonces, ellos sin embargo, en lugar de confesar su propio pecado, eligieron pasar la culpa. Hacemos lo mismo hasta el día de hoy. Por eso es que necesitamos un Salvador. No necesitamos cargar con la culpa, sino confesar nuestro pecado y no tener que cargar más ese peso de la culpa en nuestras vidas. Amén. Es bueno considerar esas diferencias entre la culpa y la vergüenza. La culpa se trata de la convicción, de saber que te equivocaste. La vergüenza se trata de una condena. La vergüenza te empieza a condenar. La culpa es una confesión. La vergüenza se trata de culpar. La culpa se trata de reconocer la verdad de que hemos hecho algún mal. La vergüenza es un sentimiento debilitante de que estamos equivocados. La culpa es una sensación de algo verdadero, pero quizás difícil de enfrentar. La vergüenza siempre está conectada con la mentira. En Isaías 61:7 dice: en lugar de vuestra vergüenza tendréis el doble, y en lugar de humillación gritaréis de júbilo por vuestra herencia. Por tanto, poseeréis el doble de vuestra tierra y tendréis alegría eterna. Hebreos 4:16 dice: por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. En última instancia, la vergüenza es la que te aleja del Señor, te aleja. La culpa, por eso dice, hay culpa que es buena. ¿Por qué? Porque reconoces que te equivocaste.
y porque de alguna manera el Espíritu Santo nos hace, Te nos redarguye y nos hace ver de que nos equivocamos y que estamos mal y que eso no le agrada a Dios, ¿no? Claro. Hasta un cierto punto, pero ya cuando realmente te sigues culpando por algo que ya pasó por mucho tiempo y que Dios ya te perdonó, ya se lo confesaste al Señor y el Señor ya te liberó de eso, y tú lo sigues cargando, te lo sigues recordando y recordando, entonces Dios ya te perdonó, pero tú realmente no te has perdonado esa falta. Y podemos ver en la palabra del Señor que dice que nuestro pecado no es más grande que el amor de Dios, y que nosotros no somos más jueces que el Señor. Si el Señor en su infinita misericordia nos perdona cuando confesamos nosotros nuestras faltas, nuestro pecado, Él nos los quita, nos los limpia, porque Él nos perdona. Entonces, nosotros, ¿por qué nos seguimos juzgando? ¿No? Como que nos seguimos castigando. Mira, que soy culpable, que yo tengo la culpa, que yo soy esto, que no valgo, que ofendí. Entonces, pero si el Señor ya nos perdonó, ¿por qué seguimos arrastrando ese pecado que el Señor ya lo sepultó en el fondo del mar? Exacto, fíjate que es interesante, dice, la culpa, los sentimientos de culpa son útiles cuando nos impulsan al arrepentimiento. Amén. Sin embargo, como tú acabas de mencionar, Satanás también puede utilizar los sentimientos de la culpa para alejarnos de Dios. En 2 de Corintios 7:10 dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. La culpa de este mundo está llena de condenación y desesperanza. Nos dice que somos malos, que nada bueno hay en nosotros, que no hay nada suficientemente bueno en nosotros para que Dios nos pueda amar. Nos miente sobre el carácter de Dios el enemigo Satanás, que el Señor lo reprenda. Amén. Insistiendo en que debemos tratar de ganar el favor de un Dios que nunca lo dará. Amén. El dolor mundano ronda por nuestras cabezas y contamina actitudes hacia Dios. ¿Cuántos sentimientos de culpa hay dentro del ser humano? Que aunque una cosa, él dice que cuando Dios te da, sientes ese sentimiento de culpa, te lleva al arrepentimiento. Así es. Y te hace reconocer que necesitas un Salvador. Amén. Pero cuando el enemigo usa ese estado de culpa, es para destrucción, es para muerte, es para incredulidad y es para alejarte del Señor. Sí, realmente nadie, no hay uno, ni siquiera justo, dice la palabra, ni siquiera uno. Así es. Amén. Entonces podemos ver cómo es el enemigo de nuestras almas que quiere separarnos. Él usa cualquier cosa, cualquier rendijita que uno le abra la puerta para meterse y separarte de la gracia de Dios. Va a querer hacerte sentir que realmente no vales nada, pero se nos olvida que el valor lo tenemos a través de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Los incrédulos son culpables ante Dios porque no han confiado en Dios como Salvador. Eso lo dice en el libro de Juan del 3:18-19, dice, el que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Amén. Entonces la incredulidad te hace estar lejos. Por eso es que el enemigo intenta meterte esa cizaña, intenta separarte de esa confianza que tú debes de tener en Jesucristo. Amén. Amén. Porque tú lo haces por fe. Amén. Amén. Dice, ¿qué es la fe? La certeza de lo que se espera. ¿Tú qué esperas? Que esa culpa te sea quitada, te sea limpiada, que esa carga que hay dentro de tu corazón que te está culpando, que a veces no te deja dormir, que muchas veces te hace llorar, que muchas veces te hace sentir el más miserable de este planeta. Eso es lo que el diablo quiere. Sin embargo, la gracia del Señor justifica, te perdona, te limpia, y como bien mencionaste, dice, así como está el oriente del occidente, así tiene Dios. Hasta el otro extremo más de esa culpa, esa falta la perdona. Amén. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Y lo que intenta hacer Satanás es hacerte creer que Dios no te va a perdonar porque tú no eres lo suficientemente bueno. Se nos olvida que dice la palabra de Dios que esto no es por obras para que el hombre se gloríe. Amén. Amén, así es. Entonces, tú puedes decir, el enemigo incluso usa a personas cercanas a nosotros, parientes, conocidos. No es que tú no
no mereces, o por qué estás siguiendo si tú eras así. Tú eras borracho y ahora, muy cristiano. Tú eras drogadicto y ahora muy cristiano. Entonces, sí, pero ahora yo soy una nueva persona en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque mi pecado, Él lo pagó. Por amor, Él hizo el sacrificio por amor. Entonces, Él llevó en Él mis pecados, mis transgresiones. Por sus llagas nosotros fuimos curados, fuimos salvados. Siempre y cuando que nosotros vengamos al Señor, nos arrepintamos, recibamos a Cristo en nuestro corazón como nuestro único y suficiente Salvador, porque solamente por medio de nuestro Señor Jesucristo tenemos el perdón, la salvación y la vida eterna. Entonces, cuando Cristo llega a nuestras vidas, Él llega a limpiar eso, a restaurarnos, a levantarnos, a confortarnos. Y muchas veces, mis hermanos, el enemigo usa la vergüenza también para alejarnos de Dios. ¿Qué pasa muchas veces cuando un hermano comete una falta ya estando en el camino del Señor? Sabemos que no somos perfectos, que mientras estemos en este mundo, en esta carne, tal vez vamos a cometer, vamos a fallar, porque no somos perfectos. Perfecto solamente es Dios. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si en una debilidad, pongamos, en un momento, alguien le dice a un hermano, tómate esta cerveza, hombre, no pasa nada. Y él, tal vez por su orgullo o machismo. Por el orgullo, porque a veces también dice que por la soberbia caes, entonces tú no quieres quedar mal, ¿no? Delante de esa persona. Y tú dices, ok, me la tomo. Pero, ¿qué pasó? Te la tomaste, pero eso ya lo agarró el enemigo en contra de ti. Porque dejaste que esta persona viniera y te convenciera y te hiciera sentir, una no va a pasar nada, me la tomo, ¿qué tiene? Pero ¿qué va a pasar si después el enemigo te pone esa vergüenza? Claro. Y esa vergüenza la va a utilizar para alejarte del Señor, porque luego ya empieza en la mente a mandarte dardos. Vas a ir, mañana me toca ir a la iglesia. Pero ya llega el pensamiento, pero ayer me tomé una, ¿será que si voy... Sí seré agradable a Dios? ¿Sí estará bien si voy? Es que me da vergüenza que yo voy a ir a buscar a Dios y ayer me tomé una cerveza o me fumé un cigarro y ya el enemigo ya te está metiendo la idea y te está haciendo sentir esa vergüenza para alejarte de Dios. Muchas veces la vergüenza es buena, pero para decir, ok, hoy cometí este error, Señor, confesar ese pecado y decir, Señor, perdóname, te fallé porque sí, caí en la tentación y me la tomé, ¿no? O me lo fumé. Pero hoy, Señor, vengo y te pido perdón y me acerco a ti, que el único que puede quitarme eso y tomar una decisión de que mi sí sea sí, mi no sea no, de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a lo que tú quieres para mi vida. Entonces, ya dices tú, bueno, te confieso que te fallé, como dice aquí David, ¿verdad? En lo que tú leíste ahorita en el Salmo 32, que él dijo, se consumía sus huesos, se deterioraba su cuerpo. ¿Por qué? Porque ese pecado lo estaba consumiendo. Pero ¿qué pasa cuando nosotros venimos al Señor y confesamos ese pecado? El Señor nos liberta, el Señor nos limpia, el Señor nos quita esa carga de culpa que traíamos arrastrando y nuestro cuerpo se vuelve a recuperar, se vuelve a regenerar. El Señor te hace ver hasta más rejuvenecido, con más fuerza, con más entrega. Entonces, ¿por qué? Porque le confesaste esa falta al Señor. Dice, la base del perdón divino, si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiar de toda maldad. Primera de Juan 1:9. La libertad de no condenación. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. El problema de no perdonarse, el no perdonarse a sí mismo es una lucha contra la naturaleza pecaminosa similar a los descritos
a lo descrito por Pablo en Romanos 7:24, donde la solución es dar gracias a Dios por medio de Jesucristo, no el autocastigo. Por ejemplo, como decíamos ahorita, ¿qué dice Pablo? El Señor Jesucristo, por medio de Jesucristo hallamos el perdón, somos salvos, somos limpios, somos purificados. Dice que llegaremos a ser blancos como la nieve. El libro de Isaías. Amén. Ese es Entonces, pero dice aquí que no es bueno autocastigarnos. Sí. Porque qué feo es autocastigarse. Es terrible. Somos los peores jueces que hay, ¿eh? Porque Exactamente. ni Dios es tan severo como nosotros mismos. Nosotros mismos nos flagelamos de alguna manera, nosotros mismos nos autocastigamos y es una autodestrucción. Amén. Tenemos que Así entender es. que en Romanos dice 5:1 dice, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, dice, ¿por qué? Por la fe. Por la Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Desafortunadamente a veces hay gente que no se perdona y que no tiene esa paz. Al contrario, como mencionaste, si dice el Salmo, se consume. ¿Cuánta gente se consume? ¿Cuánta gente la fe está menguando por causa de la culpa? Sí. Porque no está siendo alimentado del Espíritu Santo, porque no está siendo alimentado de la palabra, porque no está reconociendo que no hay nada más grande que el Señor, no Amén. hay nada más grande que su amor. Así Ahora tú es, mencionabas, amén. bueno, hermana, pues es que qué fácil, pues es que pues el que fuma, pues qué fácil, pues ya no puede fumar. Pero el que ha violado y siente culpa, del que ha asesinado y siente culpa, de aquel que ha cometido atrocidades y siente culpa. Dice el Señor que el amor de Dios cubre multitud de faltas. Amén. Dentro de esa multitud están los pecados más atroces que podemos hacer quizás como seres humanos, pero cuando hay arrepentimiento, la gracia de Dios viene sobre esa persona y cubre esa multitud. Así es. Nosotros no alcanzamos a comprender porque sabemos que no somos como Dios. Así Nosotros pensamos que no es que mi pecado es muy grande, no, más grande es Dios. Amén. Amén. Así es. Entonces, no hay pecado que Dios no pueda perdonar si tú no te arrepientes. O sea, necesitas el arrepentimiento de nuestras vidas. Dice, ¿por qué? Porque en 2 de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, se hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hecho justicia de Dios en él. Somos justificados por Jesucristo, somos justificados a través de su sacrificio perfecto. Amén. ¿Qué tienes que hacer? Reconocer y tomarlo. Cuando vemos, por ejemplo, hay ejemplos en la Biblia de personas que pecaron contra Dios. Y voy a poner 2 ejemplos. Voy a poner a Pedro, que lo negó al Señor, 3 veces lo negó. ¿Cuántas veces nosotros negamos al Señor con nuestros hechos? Así es. Decimos que lo conocemos, andamos con Él, caminamos, leemos, pero nuestras actitudes a veces nos llevan a negar que Jesucristo vive en nosotros. Así es. ¿Qué pecado hay o qué pecado has cometido tan grande que tu actitud te llevó a negar a Jesús? Así como Pedro negó a Jesús, ¿cuántas veces tú has negado a Jesús por el pecado que cometiste? Por la incredulidad, por lo que quieras, ponle nombre a ese pecado. Hay otro que pecó también y ese fue Judas, el que lo entregó. Amén. ¿Cuál es la diferencia de estos dos? Pedro lloró amargamente, pero después vemos cómo el Señor viene a restaurar a Pedro y le pregunta 3 veces, Pedro, ¿me amas? Tú lo sabes, Señor. Y luego más adelante, Pedro, ¿me amas? Dice, Señor, apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Tú lo sabes, Señor, apacienta mis corderos. La tercera vez le voy a preguntar, Pedro, ¿me amas? Y dice que Pedro lloró. Pedro se quebrantó, así como aquella vez lloró amargamente, Señor, tú sabes que te amo. Hermanos, muchas veces pecamos porque estamos aún en esta carne. Así no es por falta de amor al Señor, pero sí tenemos que esforzarnos a caminar en la santidad. Sí tenemos que esforzarnos a reconocer a Jesucristo. Amén. Y a crucificar nuestra carne en Él. Amén. Amén. En Él, poner del pecado en Él, Señor, todo está en ti. Amén. Y aquí fue restaurado Pedro. Y el Señor le dijo, Señor, tú eres Pedro y sobre ti edificaré. El Señor le dio un ministerio. Amén. El Señor le dio algo que seguir.
La diferencia de Pedro, de Pedro a Judas es que Judas lo entregó y lo traicionó también. Judas fue y entregó las monedas que le dieron los sacerdotes y fariseos. Le devolvió las monedas. ¿Cuál fue la diferencia? Judas dice la palabra que él fue y se colgó. Ese fue la diferencia. Ese fue. Pedro reconoció. Señor, te amo. Señor, te amo. Señor, te amo, le dijo 3 veces. Pero Judas no reconoció que el amor de Dios es más grande que podía. Y en él había un orgullo tan grande que sentía o pensó quizás que el amor de Dios era poco para el orgullo que él tenía. Y él por orgullo, él no pidió perdón. ¿Qué pasó en el jardín, en Edén? El Señor esperaba que el hombre reconociera, perdóname, Señor, pequé. Pero ellos se escondieron, su vergüenza fue mayor. Que fue lo que la humildad de pedir, la humildad de pedir perdón. Entonces, sí, esas son la diferencia. Nosotros tenemos que aprender a reconocer, hermano, sea cual sea la falta que tú hayas cometido, que te está acusando, que te está carcomiendo, que te está consumiendo en la culpa. Así es. Entrégala a Dios. O sea, todos hemos pecado, todos nos hemos equivocado de una manera horrible. ¿Por qué? Porque, y aún conociendo a Dios como no conociendo a Dios. Así es. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Aprendamos verdaderamente a reconocer que el amor de Dios y el perdón de Dios es más grande que cualquier culpa que tú puedas estar arrastrando. Dios rompe las cadenas. La palabra de Dios enseña que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Deja que Jesucristo te liberte. Acepta y reconoce sobre todas las cosas que Dios ya te perdonó. Reconoce sobre todas las cosas que el Señor tu culpa ya la pagó. Cuando Jesús pasaba, cuando iba a ser crucificado, dice que Él pasaba y los pecados eran sobre Él. Imagínate esta escenografía que te voy a mostrar. Piensa en tu pecado. Piensa qué es lo que te está culpando. Idolatría, hechicería, cosas que hiciste, malas decisiones. Piensa en eso que te está culpando tu corazón. E imagina a Cristo caminando en esa cruz, cargando esa cruz por amor a ti, que no rechazó cargarla porque te ama. Y Él toma esa cruz y Él te abraza en ese amor. Y en ese amor, en ese abrazo, ese pecado que te estaba asediando está yendo sobre Él ahora. Y Él agarra su cruz y continúa caminando. Ese pecado que te está ahogando espiritualmente, que te está cargando tu espíritu, ha caído sobre Jesús. Así es. Ya no eres más culpable. Te equivocaste, sí, pero ¿sabes qué? Ahora hay un arrepentimiento en ti y reconoces y dices, Señor, ya no voy a cometer este error, ya no quiero volver a hacerlo. Es cuando aprendes a renunciar y dices, Señor, lo entrego en tus manos, yo ya no puedo seguir. ¿Cuántas veces nos equivocamos y estamos arrepentidos y estamos luchando con una culpa? Pero no es en nuestras fuerzas, es en Cristo. Amén. Es algo que tenemos que aprender a perdonarnos a nosotros mismos. No es por nosotros, sino por lo que Cristo hizo por nosotros. Amén. Entrega al Señor esta culpa. Mira, ¿qué hiciste en el pasado? ¿Qué hiciste ayer que te trae culpa hoy? No es más grande que el amor de Dios. Así es, no amén. es más grande que su misericordia, porque su misericordia son nuevas cada mañana. Amén. No dejes que la culpa haga peso sobre ti y que apague el espíritu que hay en ti. Amén. No lo permitas. Deja que el Señor obre en tu vida y reconoce su sacrificio perfecto. Amén, porque amén. No hay nada, dice, ni lo alto, ni lo bajo, ni ángeles, ni potestades. Ahí está hablando, ni ángeles, ni potestades. ¿Qué potestad está sobre tu vida? ¿Qué potestad está culpándote? ¿Qué hay que te está culpando? Y que no deja ver la misericordia de Dios en tu vida, que te ha cubierto. ¿Qué enemigo, qué demonio está culpándote? ¿Quién te está acusando? ¿Y de qué pecado? Pero el amor de Dios es más grande, dice, porque ni ángeles, ni potestades, ni el pasado, ni el porvenir, nada te separará del amor de Dios. Amén. Tenemos que aprender a comprender esta palabra. Así y es. entender que la culpa nos atrapa, pero cuando la entregamos realmente al Señor, el Señor la toma en sí y la dejó expuesta. Ya no cargues más con una culpa que te está
deteniendo tu vida espiritual. Ya no detengas más esa culpa, no abraces la culpa. Abraza a Jesús. Amén. Abraza su palabra, abraza sus promesas. Deja que la fe en Jesús te mantenga lejos de la culpa. ¿Por qué? Porque Satanás te dice que no somos dignos de aceptar el perdón de Dios hasta que nos hayamos castigado a nosotros mismos. Y luego también nos miente un poco más diciendo que si nos aferramos a la culpa estamos siendo humildes. Esto es erróneo. Los versículos que hablan de la vergüenza y la culpa, la misericordia de Dios, Miqueas 7, 18, 19 dice así, que ¿qué Dios como tú, que perdona la iniquidad y pasa por alto la transgresión del remanente de tu heredad? No persiste en su enojo para siempre, porque se complace en la misericordia. Volverá a tener compasión de nosotros. Hollarás nuestras iniquidades, sí, echarás nuestros pecados a las profundidades de la mar. Dice, ¿qué Dios como tú? No hay Dios tan grande como nuestro Dios. Tenemos que aferrarnos realmente y reconocer que tenemos un Dios tan grande que perdona y pasa por alto las transgresiones de su heredad. ¿Quiénes somos? Nosotros somos herederos juntamente con Jesucristo. Amén. Por la gracia que el Señor derramó sobre nuestras vidas. No excusemos, no quitemos de nosotros esa gracia que Dios ha puesto sobre nosotros. Amén. Amén, así es. Dice, perdona a otros y a sí mismo. Mateo 6, 14, 15 enfatiza el perdón a los demás, lo que refleja nuestra aceptación del perdón de Dios hacia nosotros. También es muy importante no cargar con ese rencor, con ese odio de no poder perdonar a otras personas, porque realmente si no aprendes a perdonar a otras personas, tampoco has aprendido a perdonarte a ti mismo. Porque tienes que empezar contigo. Dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Así que para yo poder dar a alguien, tengo primero que hacerlo yo. Yo no puedo dar lo que no tengo. Así es. Si una persona me dice, oye, ¿sabes qué? Necesito, ¿me pudieras prestar, no sé, 1 kilo de tortillas? Si yo tengo 2 kilos, mira, te doy la mitad y la mitad. Porque lo tengo, porque estoy suplida. Amén. Pero si no tengo ni medio kilo, ni tengo ni 3 tortillas adentro del refrigerador, no te puedo dar. Nadie puede dar realmente lo que no tiene. Entonces lo que tiene uno que dar, por ejemplo, desde el perdón, desde el amor, es primero uno mismo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través de la palabra. Porque la palabra te va a enseñar a amarte. La palabra de Dios te va a enseñar quién eres tú. La palabra de Dios te va a dar una identidad en Cristo. Amén. No tienes ya la característica del mundo. Ahora tienes una identidad, tienes un Padre celestial, el cual te ha hecho hijo, te ha hecho acepto delante del amado. Amén. A través de Jesucristo. Amén. Entonces tienes una nacionalidad. Reconocemos que ya no, nuestra nacionalidad no es aquí terrenal, sino celestial. Amén. Así es, dice. El mensaje bíblico es aceptar la gracia y dejar de cargar con la culpa que Cristo ya llevó en la cruz, como Amén. Decías tú. Seguimos llevando la culpa, siendo que Jesucristo ya pagó en esa cruz por esa culpa. Cuando ya la confesaste, cuando ya se la entregas a Dios, ya no es tuya, ya no es tu culpa, ya el Señor la quitó de ti. La raíz de no perdonarse, buscar perdonarse a sí mismo es inútil, ya que la paz proviene de aceptar el sacrificio de Cristo, no de nuestros propios méritos. Amén. Así es, porque muchas personas piensan, si yo hago esto, yo voy a estar bien. Pero nos olvidamos que el único que cubre la multitud de pecados es nuestro Señor Jesucristo, el único que perdona esas transgresiones, esas faltas, es nuestro Señor Jesucristo, el cual ya pagó un precio muy grande en ese sacrificio precioso que Él hizo por cada uno de nosotros, por cada una de las personas que realmente recibe a Cristo como su único y suficiente Salvador, porque es por Él, por medio de Él, el cual nosotros alcanzamos el perdón y la gracia por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice la perspectiva de Pablo en Romanos 7:24 y 8:2,
Aunque Pablo reconocía su lucha con el pecado, concluye que ya ninguna condenación hay para los que están en Jesucristo, están en Cristo Jesús, lo que implica aceptar la libertad del perdón divino en lugar de vivir en la autocondenación. Amén. Pablo aquí nos enseña que es importante recibir ese perdón. Realmente que lo agarremos en nuestro corazón con fuerzas en nuestra alma, diciendo, yo ya fui perdonado porque Cristo pagó por mí, porque dice Pablo, no conviene estarnos condenando, autocondenándonos por algo que Cristo ya nos perdonó. Amén. Por algo que Él ya llevó en Él mismo. Amén. Y nos hizo libres. Entonces ya no tiene ese caso, porque lejos de ayudarte te estás consumiendo. Cierto. Te estás amargando. Ya no eres ni siquiera feliz ni con tu familia, ni con tus hijos, ni tal vez ya eres de una edad más avanzada y tienes nietos, bisnietos, ya no los disfrutas porque claro, esa culpa, esa amargura te está consumiendo. Entonces no permitamos que el enemigo nos meta esa idea que no somos dignos. Así porque muchas veces dices tú, creo que yo ni soy digno de que el Señor viva dentro de mí. Así es. Pero cuando Cristo llega a nuestras vidas, Él limpia. Amén. Y esa casa es limpia. Amén. Para que Él more. Amén. Lo importante es no alejarnos de Dios, porque entonces sí, ahí estamos en un peligro muy grande. Así porque es. Dice la palabra del Señor que si uno salió de nosotros, un espíritu maligno salió de nosotros y nosotros nos alejamos de Dios, entonces vienen 7 peores. Uh-huh. Y esa persona se vuelve peor. Entonces no, lejos de alejarnos, porque es lo que el enemigo quiere, que el Señor lo reprenda, alejarnos de Dios. Sí. Entonces nosotros lo que debemos de hacer es agarrarnos del Señor, amén, humillarnos delante de Dios, buscar su presencia, buscar su palabra, escudriñar. ¿Por qué? Porque en la palabra del Señor realmente aprendemos. Amén. Cómo podemos vivir día a día. Sabemos que no somos perfectos, claro que lo sabemos, porque dice el Señor que no hay ningún perfecto en este mundo, y el que diga que es santo, mentiroso es. Así es que si yo digo, ay, que yo soy perfecta, soy santa, desde ahí estaría mintiendo, porque el único santo, el único que es digno es nuestro Señor Jesucristo. Dice, amén, el mandato de la gracia en Efesios 4:32 se nos insta a perdonarnos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo, lo que implica extender esa misma gracia hacia uno mismo. Así es. Como decíamos ahorita, no puedes dar lo que no tienes, no puedes dar amor si no tienes amor, no puedes dar perdón si tú realmente no te has perdonado. Amén. Bueno, aquí tenemos ya unos mensajes. Dice mi hermana Jimena Ortiz, Dios bendiga sus vidas, hermanas. Buenos días, saludos. Dios la bendiga, mi hermana Jimena Ortiz. Dios la bendiga. Gracias por sintonizarnos. Amén. Brenda López dice, es difícil la culpa, hermanas. Yo siento culpa de no haber sido buena madre. Mis hijos han crecido y ahora me reclaman tantas cosas que yo me siento mal. Hermana Brenda, no eres la única persona que se siente culpable, pero ¿sabes algo? Si tú hubieras tenido quizás la madurez que ahora tienes, no hubieras cometido errores. Te voy a decir algo, debemos aceptar que los errores son parte de las personas. Así o sea, todos nos equivocamos y son dificultades, no son cosas concretas que van a ser fracasos. Yo me equivoqué, el que yo me equivoque no significa que haya fracasado, hermana. Así que todas las padres, madres que sienten esta culpabilidad, no se sienta culpable. Sí, cometimos errores. Todos como padres cometemos errores. Hay hijos que también han crecido y reclaman y cometen también el error porque sabe que ellos no saben lo que es ser padre todavía. Así es. Cuando sean padres, entonces veremos si realmente no cometen errores como nosotros también cometimos errores. No deje que el enemigo use a sus hijos para hacerla sentir usted culpable. Amén. Entonces, sí nos sentimos mal y sí lloramos, pero Dios les dé entendimiento a sus hijos y ponga más amor en sus hijos
para que eso que lastimó su corazón sea sanado en el nombre de Jesús. Porque Amén. a veces si reclaman es porque también se sintieron heridos. Que el Señor envíe un espíritu de sanidad sobre sus hijos y sobre todos aquellos hijos que se sintieron heridos o fueron heridos por alguna manera equivocadamente hayamos corregido. Amén. Así Mi hermana Abigail Juárez, y saludos, hermanas, me encanta su programa, siempre es bonito escucharles, me edifica bastante sus temas, Dios las bendiga grandemente. Amén, mi hermana. Créame que también para nosotros son edificantes. El Señor nos habla a nosotros, créame. Estábamos hablando y casi nos ponemos a llorar también juntamente con usted. Sí. Pero Dios es bueno y le damos gracias a Dios también, mi hermana Abigail, por su vida. Así Paola dice, ¿podrán esta mañana orar por la salvación de mi padre? Hermanas, es un hombre que toma mucho alcohol y para nosotros es difícil porque ya hasta el trabajo lo han querido correr. Tiene un gran problema, su nombre es Fidel López. Amén, mi hermana, sea el Señor obrando en su vida y lo haga libre de ese espíritu de alcoholismo en el nombre de Jesús. El Señor rompa esa cadena, envíe su Santo Espíritu y ponga en él convicción. Amén. Para que él también reconozca que necesita del Señor Jesucristo. Amén. Vanessa dice, hermana, yo me equivoco, pero no puedo. He intentado no cometer el mismo error. ¿Qué puedo hacer? He intentado de todo y sigo callando el mismo error. No sé si callando o cayendo. Amén, pero si está callando el error, pues expóngalo delante del Señor. Y si está cayendo en el mismo error, tiene que tomar valor. Tiene que tomar valor para no volver a equivocarse. Si se equivoca no significa que usted ha fracasado. Amén. No ha fracasado. Siga intentando, pero no lo haga en sus fuerzas. Amén, Juanita. Amén, así sino es. ¿qué lo va a hacer? En las fuerzas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que busque primeramente el reino de Dios y su justicia, y el Señor obrará, porque el Señor siempre obra todo para bien, hermana. Así es que usted busque a Dios, doble sus rodillas, ore, métanse en la intimidad con Dios y confiésele. Si lo ha estado guardando ahorita, ya lo declaró, gloria a Dios, porque el Señor ya lo escuchó, ya lo expuso, entonces el Señor la ha hecho libre. Entonces siga usted adelante y que él sea el Señor tomando el control y no luche con sus propias fuerzas, sino con las fuerzas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mi hermana Carmen dice, ¿cómo puedo tener amor si no tengo amor por mí? Soy una persona, creo, sin sentimientos. Disculpen que lo diga, pero es la verdad. ¿Sabe qué, hermana? Yo creo que dio un punto muy, muy importante. Si no tiene amor por mí, si usted no tiene amor por usted, dice, ¿cómo puedo tener amor si no tengo por mí? Soy una persona, creo, sin sentimientos. Yo creo que a lo mejor no sin sentimientos. Yo pienso que ha sido una persona muy herida. Yo pienso que a veces los sentimientos, a veces los seres humanos tenemos a poner una capa, una barrera para no demostrar el amor. ¿Por qué? Porque hemos sido demasiado heridos muchas veces. Y ¿sabe qué es bueno, mi hermana? Que usted ha expuesto lo que siente. Amén. Y ahorita le voy a decir por qué. Mi hermana Lorena Aguilar dice, un abrazo desde Dallas, Texas, hermana, lindo programa, como siempre. Pues bendito sea el Señor. Amén. Que nos permite preparar esos programas, porque de Él viene esta palabra, amén. No es de nosotros, sino por su gracia la que tenemos. Dice aquí, es bueno que debemos aceptar que los errores son parte de las personas. O sea, todos nos equivocamos y son dificultades. No son cosas concretas que van a ser fracasos. Que yo me equivoque no significa que yo haya fracasado. Me equivoqué en una situación, pero no soy un fracaso. Tuve un error y asumo mi error. Amén. Entonces, identificar la conducta que me produce culpa, aceptar que los errores son parte de mi vida, tener esa mentalidad es como una almohada conmigo mismo. Aceptar los errores, porque no somos perfectos, somos perfectibles y en este camino hacemos lo mejor que podemos. Pero lo mejor es que podamos también ayudarnos a expresar verbalmente lo que sentimos. Así es, el arrepentimiento ante el dolor cometido. Esto es muy liberador. Cuando tú confiesas, por eso David decía, pero cuando clamé al Señor, el Señor. Entonces, cuando tú expresas esta culpa, la culpa, el expresarlo te libera. Amén, así es. Si yo he sentido culpa, y esa culpa me la guardo, me la callo, la escondo, no la expreso, entonces ahí voy a tener una dificultad mayor.
porque el expresar es muy bueno. Amén. Yo me siento culpable por esto. Usted puede decir, Señor, hablarle al Señor tal cual. Señor, yo me siento culpable porque te fallé en esto, así. Traté mal a mis hijos. Señor, perdóname. El Señor te va a perdonar. Amén. Porque como te decía, antes de cometer aquella falta, no tenías tú la capacidad, no tenías la madurez, no tenías la sabiduría que ahora tienes. Amén. Entonces, si confesamos al Señor nuestros pecados, sé que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Tenemos que confesarle al Señor y realmente reconocer que el Señor ya nos perdonó. Amén. Amén. Te puedes sentir culpable por no haber estado en un momento que tenías que estar. Son formas en que te sientes culpable. Es importante poder verbalizarlo, pero no solamente decirlo, sino también poder tener actitudes de arrepentimiento. Y esto ante eso que aquello hiciste. El arrepentimiento te lleva al perdón. Así es. Te arrepientes, reconoce que te equivocaste, amén, y vuelve de nuevo a comenzar, vuelve a restáurate. Dios pagó un precio muy alto para que pudiéramos caminar con libertad. En 2 de Corintios 9:15 dice, gracias a Dios por su don inefable. Dios nos dio su don inefable, dice, el don inefable. Inefable, ¿qué es inefable? Inefable es un adjetivo que se describe como algo tan increíble, sublime, intenso o complejo que no puede describirse o expresarse con palabras. Dios te restaura. La justificación anula la culpa. Amén. Para los que están en Cristo, los sentimientos de culpa pueden ser una llamada de atención de que algo no está bien dentro de nosotros y tenemos la oportunidad de confesar nuestro pecado y apartarnos de él. ¿Cómo puedo hacer, hermana? Tiene que apartarse de él. Dice la hermana, he caído, tiene que apartarse. Yo sé que a veces no es fácil porque apartarse es tener que separar. Cuando tú separas, pones algo aparte, divides, decides, ya no voy a cometer este error, te separas. A veces el apartarte te duele, pero es lo más saludable para tu vida espiritual, es lo más saludable para ti misma, el apartarte de algo que realmente ya no te conviene y te está llevando a un estado de culpa. Así Amén. es, amén. Entonces dice, el perdonarse a sí mismo a menudo significa que el hombre se coloca como un juez superior a Dios, quien ya declara al arrepentimiento como limpio. Qué importante es esto lo que dice. ¿Por qué? Porque muchas veces somos más duros nosotros mismos con nosotros mismos, en la manera en que nos juzgamos, en la manera en que nos condenamos a nosotros mismos, siendo que Dios ya nos perdonó, ya nos limpió y nosotros seguimos culpándonos de algo que Dios ya nos limpió. Amén. Amén. Así que para cerrar, ¿cómo puede hacerle, hermano? Acepta la gracia. Medita en que el perdón de Dios es completo. Amén. Amén. Lo que te permite la reconciliación con uno mismo y renuévate. Enfócate en la promesa de un corazón limpio para dejar atrás la vergüenza y el autocastigo. Esos textos bíblicos subrayan el autoperdón y comienzan a aceptar el amor incondicional y el perdón de Dios ya otorgado para nuestras vidas. Amén. Entonces, mis hermanos, este programa ya se acabó, se pasó muy rápido, tenemos tanto que decir y muy poco tiempo. Amén. Pero les invitamos a que sigan escuchando los siguientes programas aquí de Shekinah Radio 95.1 FM. Mi nombre es Marisol Nevares y le damos gracias al Señor por este tiempo que nos ha permitido y mire, perdónese, déjele a Dios toda su carga. Amén. Amén. Dios los bendiga, que tengan una excelente tarde. Mi nombre es Juanisa Avendaño y de verdad que Dios haya hablado en sus corazones y que esta palabra de parte del Señor, no de nosotros, de parte de nuestro Señor Jesucristo, sea de mucha bendición para sus vidas. Dios los bendiga. Bendiciones para todos. Gracias por acompañarnos al final de este programa. Puedes ver la repetición en YouTube, en el canal oficial de Shekinah Radio 95.1 FM. Y te esperamos en la próxima edición de Voces del Alma. Voces del Alma. Dios te bendiga.